Yo nunca quise rentar cuartos. La casa había sido de mis padres y cuando murieron con pocos años de diferencia me la quedé yo solo. Era una casa vieja de esas construidas en fila sobre una calle angosta del centro con zaguán de lámina, un patio rectangular, pasillos húmedos y cuartos que se fueron levantando por partes. El plan original era venderla y mudarme a algo más pequeño, pero el dinero no salía. Yo trabajaba en una papelería por el rumbo del mercado. Ganaba poco y además estaba pagando una deuda que mi padre dejó medio escondida. Un primo dijo que sacara provecho de los cuartos del fondo, los que antes usaban mis hermanas cuando vivían ahí. Renta aunque sea barato, me dijo. Algo te va a entrar. Así empecé. Al principio me fue más o menos bien. Gente de paso, estudiantes, un chofer que duró 6 meses, una señora que vendía cosméticos, un matrimonio que no pagó completo y se fue de madrugada. Aprendí lo básico: cobrar por adelantado, no meterme en la vida de los inquilinos, arreglar lo indispensable y no hacer preguntas si no quería escuchar mentiras. La casa terminó convirtiéndose en un lugar raro, a medias mío y a medias de gente que iba dejando rastros. Una taza olvidada, una cobija fea, una camiseta bajo la cama, humo de cigarro pegado a la cortina. Nada grave, solo ese cansancio de convivir con las presencias temporales. El cuarto del fondo era el más barato, pero también el más feo. Daba una bardita trasera donde se juntaba humedad y detrás a un callejón sin salida donde siempre olía a drenaje y a tierra mojada. No tenía ventanas a la calle, solo una ventanita alta que daba al patio interior y otra más pequeña que ventilaba el callejón. Quien rentaba ahí lo hacía porque necesitaba techo, no porque el lugar resultara agradable. Ahí fue donde me metí a Raúl. Llegó una tarde de agosto con una mochila, una maleta pequeña y cara de no haber dormido en varios días. Tendría unos 30 y tantos, delgado, moreno, barba descuidada y una forma rara de mirar como si siempre estuviera calculando, como si valiera la pena seguir con la conversación. Me dijo que trabajaba de noche en una bodega cerca de la central de abasto, que necesitaba un lugar tranquilo para descansar en el día y que no daba problemas. Traía efectivo para 2 semanas y una identificación válida. Para mí eso me bastó. Los primeros días fue un inquilino perfecto. Salía antes de las 9 de la noche, regresaba de madrugada y durante el día casi no se escuchaba. Yo a veces lo veía cruzar el patio con una bolsa de pan o una botella de agua. Me saludaba con educación y seguía lo suyo. No recibía visitas, no ponía música, no tomaba en la casa. Incluso pensé que había tenido suerte. Las primeras quejas vinieron de la señora del cuarto de medio, doña Estela. Una mañana me dijo que en las noches escuchaba a Raúl hablando solo, no gritando, no peleando, hablando, como si estuviera manteniendo conversaciones largas con alguien dentro del cuarto. Me dijo que al principio pensó que tenía el teléfono en altavoz, pero que luego notó algo raro. Siempre se escuchaban 2 tonos de voz, aunque uno más bajo, casi pegado a la pared. Yo me encogí de hombros. Le dije que a lo mejor se estaban llamadas y que mientras no hiciera escándalo no había mucho que hacer. Ella no se quedó tranquila. Dijo que la otra voz no sonaba bien. No supo explicarlo mejor. Solo dijo eso y se persinó antes de meterse a su cuarto. No le di importancia hasta una noche que me tocó volver tarde de la papelería por inventario. Eran casi las 11 y la casa ya estaba en silencio. Al pasar frente al cuarto del fondo escuché claramente a Raúl hablando. No reconocí las palabras al principio. Hablaba muy bajito, rápido, como alguien repitiendo algo de memoria. Yo seguí caminando hacia mi cuarto, pero entonces escuché la respuesta. Era una voz más grave. No salió del patio ni del callejón. Salió del mismo cuarto y me detuve. Me quedé parado en la penumbra tratando de convencerme de que era la televisión o un video en el teléfono. Pero no sonaba así. Sonaba como una conversación real, con pausas, interrupciones, cambio de tono.
Y lo raro era que Raúl nunca levantaba la voz. La otra tampoco, pero aún así se sentía más pesada, más firme. No toqué la puerta. Seguí de largo y me encerré sintiéndome ridículo por poner atención a dos voces detrás de una pared. Al día siguiente quise hablarlo con él, pero cuando lo vi en el patio me pareció tan normal que me dio vergüenza. Incluso estaba barriendo el pasillo por iniciativa propia. Le pregunté si todo estaba bien en el trabajo y dijo que sí, aunque últimamente andaba con poco sueño. Tenía ojeras marcadas y un olor agrio de cansancio, pero nada más. Las cosas se volvieron más evidentes con el paso de los días. Primero fue el mal olor, no constante, iba y venía. Un olor entre humedad vieja, ropa encerrada y algo más difícil de nombrar, como carne guardada demasiado tiempo en un lugar sin ventilación. Aparecía sobre todo de madrugada y se metía por el patio hacia la cocina. Yo pensé en drenaje, revisé tuberías, eché cloro. Hasta levanté una tapa vieja del callejón pensando que alguna rata se había muerto por ahí, pero no encontré nada. Luego vinieron los golpes en la pared. No era constante. No escándalos fuertes, toques secos, espaciados desde dentro del cuarto del fondo, casi siempre a horas raras. 3 golpes y luego silencio. 2 golpes, silencio. Una vez estando yo en la cocina con la radio prendida, juré que alguien me tocó la puerta del patio. Fui a abrir y no había nadie. Cuando cerré, los 3 golpes sonaron del otro lado, desde la pared del cuarto de Raúl. Ya para ese entonces doña Estela no quería pasar por ese tramo del pasillo después de las 9. El estudiante del primer cuarto, un muchacho de derecho, me dijo que también escuchaba cosas raras, y que además la luz del foco del fondo a veces parpadeaba solo cuando Raúl estaba encerrado. Yo seguía queriendo encontrar una explicación razonable. Me repetía que seguramente el hombre dormía mal, hablaba solo, quizás tenía problemas nerviosos. Todo eso era más soportable que aceptar la sensación real de la casa. Algo se estaba acumulando en ese cuarto. La primera vez que vi a Raúl realmente mal fue una tarde de lluvia. Yo llegué de trabajar mojado, de mal humor, y lo encontré en el patio junto a la pila. Estaba sentado en una silla de plástico mirando el suelo. No levantó la cabeza cuando entré. Lo saludé y tardé varios segundos en responder. Traía la piel ceniza, los ojos hundidos, los labios resecos. Le pregunté si se sentía bien. Dijo que sí, que solo no había dormido. Ahí se me animó a decirle que varios lo habían escuchado hablando de noche y que si necesitaba ver un médico podía recomendarle el centro de salud. Se quedó inmóvil un momento. Luego me dijo algo que me dejó incómodo todo el resto del día. Que no hablaba solo, que el problema era que la otra cosa no se callaba. Lo dijo con una naturalidad espantosa, como si me hablara de un vecino ruidoso. No supe qué responderle. Le dije que si necesitaba ayuda me avisara y él sonrió sin humor y se fue a encerrar. Esa noche no pude dormir bien. Cerca de las 3 me despertó un ruido como de muebles arrastrándose en el cuarto del fondo. Me levanté, salí al patio y me quedé escuchando. Adentro del cuarto se escuchaban pasos, algo golpeando la pared y por encima de todo la voz grave más clara que nunca. No distinguí las palabras. Lo único claro fue que no sonaba como televisión. Toqué la puerta y el ruido se cortó de golpe. Pregunté si estaba bien y Raúl tardó en contestarme. Cuando lo hizo, su voz venía ahogada como si hablara desde debajo de una cobija. Dijo que sí, que se le había caído una silla. No le creí, pero tampoco tenía derecho a tumbarle la puerta. A la mañana siguiente me pidió disculpas por el ruido. No me dio tiempo ni de reclamar nada. Se veía tan deshecho que solo le dije que tratara de descansar de verdad. Me dijo que había intentado dormir, pero que en cuanto cerraba los ojos sentía que alguien se metía en la cama detrás de él. Poco después empecé a notar cambios en la casa misma. Objetos movidos, la puerta de la cocina abierta cuando yo había cerrado antes. El foco del pasillo del fondo fundido 2 veces en la misma semana.
Una cuchara que apareció doblada dentro del fregadero. Cosas pequeñas, sí, pero lo suficiente absurdas para empezar a erosionar mi paciencia. El estudiante de Derecho renunció al cuarto sin terminar la quincena. Dijo que no podía estudiar ni dormir con el ambiente de la casa. No mencionó directamente a Raúl, pero Elisa me dijo que tuviera cuidado con el cuarto del fondo, que las paredes estaban oyendo demasiado. Doña Estela empezó a rezar el rosario en voz alta cada noche. A mí me daba más coraje que miedo hasta que entré al cuarto. Fue una tarde de domingo y Raúl no había salido en casi 2 días. No se escuchaba nada dentro, ni pasos, ni agua, ni movimiento. Toqué 2 veces y nadie respondió. Toqué más fuerte y nada. Me asusté pensando que quizás se había desmayado o algo peor, así que fui por la llave de repuesto y abrí. El olor me pegó en la cara apenas entré. No era solamente suciedad, era algo encerrado, húmedo, agrio, con un fondo dulzón que me revolvió el estómago. El cuarto estaba oscuro porque las cortinas estaban cerradas. Abrí un poco y vi el desorden. La silla junto a la cama estaba volcada y había ropa en el piso, vasos con agua sucia, restos de comida sin tocar. Pero lo que me hizo detenerme de verdad fue la pared del fondo. Raúl había escrito cosas, no frases largas ni dibujos completos, palabras sueltas, repeticiones, trazos hechos con pluma, nombres, fechas, círculos, líneas. Y en medio de todo una misma frase repetida una y otra vez en tamaños distintos. No lo dejes dormir. Escuché un ruido detrás de mí y casi se me salió el alma. Raúl estaba parado en la puerta y no lo había escuchado entrar. Venía descalzo, con la ropa arrugada y una mirada que no le había visto nunca. Una mezcla de vergüenza, agotamiento y una rabia profunda, pero no hacia mí. Era más bien hacia algo que lo estaba rebasando. Me pidió que saliera. Lo dijo en voz baja, sin gritar, pero con una urgencia tan seria que obedecí sin discutir. En el patio me contó medias lo que estaba pasando. Dijo que aquello había empezado meses antes en otro cuarto rentado cerca de la central. Al principio solo lo escuchaba al dormirse. Una respiración, una presencia parada en el rincón, un peso en la cama. Luego empezó a hablarle. Nunca se presentó, nunca dijo claramente qué quería, pero sí lo fue desgastando. Le decía que no lo dejara solo, que no apagara la luz y que no se fuera a dormir. Si él intentaba ignorarlo, la voz se metía en los ruidos de la casa, en el goteo del lavabo, en el motor del ventilador, o en su propio pensamiento. Cambió de cuarto 2 veces y lo siguió. Me dijo que había rentado conmigo porque la casa parecía tranquila. Luego añadió algo que me dejó helado, que ahora ya no se conformaba con hablar solamente a él. Esa noche le dije que se fuera, no por valentía ni por dureza, por miedo puro y simple. Le regresé la parte proporcional de la renta y le pedí que buscara ayuda en otro lado y le dije que así no podía seguir en mi casa. Él no se molestó. Solo me miró con una tristeza seca y me preguntó si de verdad creía que llevándoselo se iba a resolver. No supe qué contestar. Me dijo que le diera hasta el día siguiente para salir y acepté. Esa fue la peor decisión. Esa madrugada me despertó doña Estela golpeando mi puerta. Venía llorando y casi sin aire. Dijo que Raúl estaba rezando o gritando o las 2 cosas a la vez. Me asomé al patio y escuché un sonido que todavía no puedo olvidar. No era un grito humano normal. Era una voz quebrada, forzada desde un pecho agotado. Estaba mezclada además con otra más grave que parecía salir del mismo cuarto. Agarré la llave pero no alcancé a usarla. La puerta del cuarto del fondo se abrió sola hacia adentro con un golpe. Raúl salió tambaleándose y venía con la cara desfigurada por el miedo. No en un sentido físico. Era su rostro normal pero devastado, como si hubiera pasado semanas enterrado vivo. Me miró directo y dijo una sola cosa, que ya no cabía. Luego se echó a correr hacia el patio trasero.
Fui detrás de él con 2 segundos de retraso, lo suficientes para no alcanzar a sujetarlo cuando pasó la reja del servicio y se metió al callejón. Lo seguí hasta el zaguán, descalzo, sin pensar. Afuera la calle estaba vacía, mojada por una llovizna fina. Alcancé a verlo cruzar por la avenida principal, todavía corriendo en pijama y sin voltear atrás. Detrás de él no vi nada. Eso, curiosamente, fue lo peor, porque yo sentía clarísimo que no iba solo. Lo perdí a media cuadra y no sé cuánto tiempo lo busqué esa madrugada. Lo hice junto con la policía del barrio y 2 vecinos. No sé si fueron 20 minutos o 1 hora. Lo encontramos al amanecer en el camellón de la avenida donde la calle se vuelve más ancha antes del mercado. Lo había atropellado un camión de reparto. La versión oficial fue simple. Hombre desorientado, sale corriendo a la avenida, accidente y fin. Pero yo vi su cara cuando lo cubrieron. No era la cara de alguien sorprendido por un golpe. Era la cara de alguien que había visto llegar otra cosa antes del camión. La muerte de Raúl no acabó con nada. Esa es la parte más complicada de contar porque aunque la gente oye que el inquilino trágico murió atropellado, asume que el relato terminó ahí en la desgracia humana y ojalá. Los días siguientes la casa quedó muy rara, muy callada, muy fija. Doña Estela se fue con una sobrina y yo pensé en cerrar los cuartos y olvidarme para siempre de rentar. Limpié el cuarto del fondo con cloro, tiré la ropa que dejó, rayé de nuevo la pared y cambié el colchón. Abrí ventanas, eché incienso, contraté un albañil para repellar una parte donde la humedad se había comido el yeso. Nada sirvió. La primera noche después del velorio de Raúl escuché pasos dentro del cuarto vacío. No pasos apurados ni teatrales. El mismo ir y venir lento arrastrando un poco como la primera vez que creí escuchar 2 voces. Luego, ya entrada la madrugada, 3 golpes en la pared, pausa, 2 golpes y pausa. La misma secuencia. Terminé vendiendo la casa 3 meses después por debajo de su valor. Le dije al comprador que tenía problemas de humedad y de estructura de fondo. No le conté lo demás. Nunca volví a pasar por esa calle, salvo una vez, años más tarde, cuando por error un taxi tomó otra ruta y me dejó verla desde la esquina. La casa seguía ahí, más arreglada, pintada de otro color, pero el cuarto del fondo tenía la ventana cerrada con una tabla nueva por dentro. A veces pienso en Raúl y me da culpa no haber hecho más por él, no haber sabido cómo ayudarlo, no haber entendido a tiempo que lo que cargaba ya venía instalado desde antes de cruzar mi zaguán. Otras veces me pregunto si de haberlo dejado quedarse el final habría sido el mismo o el peor. Lo único que sí sé es esto: la tragedia no se fue cuando murió. La tragedia verdadera fue descubrir demasiado tarde que aquello que venía con él no necesitaba su cuerpo para seguir ocupando espacio. Lo único que necesitaba era un cuarto.